3 minutos. Saludo al director de Pensiones Civiles del Estado, al doctor Marcelo González Tachiquín. Marcelo, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco, qué gusto estar aquí con ustedes esta tarde. ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy feliz, muy contento, creo que estamos en el inicio de una gran ola de cambios importantes y trascendentales en materia de pensiones y jubilaciones en Chihuahua. Bueno, vamos a tratar de ser muy creativos y administradores del tiempo, sí, porque nos pudiéramos pasar horas con este asunto, pero vamos a tratar de ir hacia muy a grandes rasgos, pero que tú seas, que te lo sabes muy bien el asunto, muy puntual para dilucidar tal vez algunas preguntas que muchos ciudadanos derechohabientes de pensiones civiles y del sistema de la burocracia están oyéndonos o están pensando en esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hay una iniciativa de ley que va a reformar el sistema de pensiones en Chihuahua. Hace 35 años, Marco, ilústranos. Hace 35 años quebró el sistema de pago de pensiones y jubilaciones en todo el mundo, en todo México y en las 32 entidades federativas del país, 31 estados y el Distrito Federal. Hace 31 años que 35 años que ningún estado del país hace una modificación de fondo para poder meter en orden esta quiebra financiera. ¿Qué significa una quiebra financiera, Marco? Que no hay lana para pagar las pensiones y las jubilaciones. ¿Por qué no hay dinero? ¿Alguien se lo robó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que pensiones civiles del estado de Chihuahua y del resto del país siguen regidos por una ley de hace 60 años. Hace 60 años la gente se jubilaba como ahorita, a los 46, y se moría, porque así estaba la expectativa de vida hace 60 años, a los 50. Entonces juntabas durante 30 años de trabajo el suficiente dinero como para que el Estado pudiera administrar y mantenerte 4 años más después de tu muerte. La expectativa de hoy es de los 75. Te sigues jubilando a los 46 ahorita en promedio, después de 28, 30 años de trabajo, y la expectativa de vida está en 78 a nivel nacional y en 85 en pensiones civiles del Estado. Entonces, con lo que recaudas 3 años a lo largo de tu vida laboral, tienes que pagar 40 años de vida real. Ahí es donde estuvo la quiebra. Bueno, y lo que se ha hecho aquí en Chihuahua hoy por hoy, ¿exactamente qué es? Ningún estado le ha entrado al tema más que Chihuahua. Yo quiero reconocerle de manera muy importante, Marco, al gobernador Duarte, primero la valentía de entrarle a un tema tan trascendente que ha hecho que incluso presidentes de muchas naciones europeas caigan al no tener capacidad de respuesta. Primero, la valentía se la reconozco a César Duarte, pero segundo, la creatividad. Con la intervención madura del sindicato de maestros, del sindicato de gobierno del estado, de la UACH, de las juntas de aguas, de la CTM, se fue construyendo un acuerdo, Marco, para que con creatividad y beneficiando a los que no tenían pensiones y cuidando y blindando muy bien a los que ya tenían, se pudiera crear una fórmula para que Pensiones viva 110 años más. Imagínate lo que significa que con esta reforma todos los que no tenían una base quedan basificados. Son sonrisas en la casa que no tienen capacidad de escribirse, Marco. ¿Esta viabilidad de los 100 años no es medio temeraria? No, porque se hace a partir de estudios técnicos. Porque no sabemos qué va a pasar en el mundo dentro de 10 años. No sabemos si el día de mañana el hombre será reemplazado por la computadora y ya no van a haber sueldos ni nada, pero digamos, las cosas así, ¿no? Si seguimos siendo de carne y hueso, se hace una proyección profesional que toma meses que se haga. Es como hacer una casa. Primero el estudio arquitectónico puede tomar 3 o 4 meses. A veces el estudio arquitectónico toma más tiempo que la propia casa. En pensiones, hacer el estacionamiento ecológico nos tomó más tiempo el proyecto ecológico que la propia construcción del edificio. Entonces, se hicieron estudios con los mejores despachos del país, Valuaciones Actuariales del Norte, que dirige Francisco Miguel Aguirre, que estuvo aquí, que dio su testimonio, que en 30 años esta es la mejor reforma que ha visto en su vida, y él hizo la del ISSSTE, hizo la del Seguro Social, hizo la de Pemex, la de la Marina, la de la Comisión Federal de Electricidad, la de muchos estados de la República, y dijo esta es la mejor, porque está llena de creatividad, Marco. ¿Qué pasa con la gente que ya está jubilada con esta nueva propuesta de ley que el gobernador presenta en el Congreso? A ver, tratando de ir así en puntos que pretendo que sea didáctico esto, Marcelo. Un trabajador ya se jubiló. Correcto. Este trabajador, mientras viva, sigue cobrando. Sigue cobrando, no se le cobra ninguna cuota adicional y sigue siendo tan derechoso como antes. A ver, tiene derecho al servicio médico. Correcto. Y administrativo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sigue cobrando un monto de lo que fueron sus emolumentos durante su vida laboral, ¿no? Y con pensión dinámica.
Además, con la inflación va subiendo igual que como sube el sueldo de un trabajador activo. Es lo que se conoce popularmente como la pensión dinámica. Pero aparte hay otras prestaciones, Marco. Hay préstamos. Yo cada mes libero en pensiones 20, 25 millones de pesos en préstamos de 3,000, de 5,000, de 7,000 préstamos que no te da el banco. Aquí se liberan con mucha facilidad. ¿Y cuántos de estos tenemos? ¿Cuántos jubilados hay? 13,000. 13,000. Más sus familias, por supuesto. Sí, que también son derechohabientes del sistema. Exacto. No del pago. Exacto, del sistema médico. Del sistema médico. De las prestaciones que finalmente te genera gasto, ¿no? Correcto. Al sistema. Bien, en activo, ¿cuántos hay? En activo en este momento, hasta antes de que le pudiese entrar en vigor la iniciativa que presentó el gobernador, 23,000. Entonces son 23,000 y sus familias derechohabientes del sistema. Más 13,000. Más jubilados y sus familias. Son 36,000 que en total nos dan 83,000 ya con sus familias. Y que te anda generando un egreso, no sé, ¿de cuántos millones? Entre prestaciones económicas que son los pagos de las jubilaciones y el servicio médico para el 2014, si no presentaba el gobernador Duarte esta iniciativa, 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos es el presupuesto de 500 años de Delicias, nomás para que se saque el cálculo. 5,000 millones de pesos anuales. Sí, señor. Bien. ¿Y la fuente de ingreso de este dinero, de dónde proviene? De las cuotas de los de los activos y de las cuotas del patrón, que en este caso es el gobierno, por lo cual no juntas nada. Juntas 400 millones de los 5,000 que te tienes que gastar. A ver, un porcentaje lo pone el patrón, que es el mismo gobierno. Así es. Y otro porcentaje el trabajador. Así es, con la ley actual. Sí, con la ley actual. Pero, hoy por hoy, con esta ley, los que ponen es el patrón y el activo. Exacto. Pero el jubilado ya no pone. No, nunca ha puesto. Digo, puso mientras trabajó. Puso activo, pero jubilado ya no. Sí, jubilado no. Es decir, el que está jubilado, y no que esto suene despectivo, pero bueno, solamente está recibiendo, pero ya no aporta. No había razón para que aportara conforme se creó la ley en los años 50, porque hacías la polla en 30 años de trabajo para que se te mantuviera 4 años, y pues ya te ibas a morir. ¿Para qué se hacía una aportación? Era un juego numérico muy sencillo, pero que 60 años después ya no tiene razón de ser. La gente, afortunadamente, gracias a la ciencia, vive muchos años más y los fondos ya no alcanzan para mantener. Y bueno, esta reforma, ¿cómo hace cambiar las cosas? ¿Cómo va a funcionar? Primero, incorpora de manera inmediata a 31,000 personas, 30,950, que no tenían base y no tenían derecho, sí tenían derecho, pero no tenían un esquema de pensión o de jubilación debido a que hace 17 años. En lugar de a lo mejor buscar fórmulas creativas como las encontró César Duarte hoy, pues mejor se dijo, ya que nadie entre a pensiones, ya que nadie tenga fondo de jubilación y ya que nadie tenga servicio médico. Entonces, lo primero que se hizo fue crear una fórmula adecuada al siglo XXI, no a mediados del siglo XX como estaba antes, para que las personas que ingresan al gobierno del estado y que sabemos en promedio cuántos años van a vivir y que estamos proyectando su expectativa de vida, entren con reglas nuevas. ¿Qué son reglas nuevas? Distinta edad para jubilarse, distintos años en el trabajo para jubilarse y distintos porcentajes de cuotas. Pero las que ya están se quedan igual, Marco. A eso iba. Esto es para los de nuevo ingreso. Exactamente. ¿Quiénes son los de nuevo ingreso? Los que trabajan en gobierno y no tenían el servicio de cotización al fondo de pensiones y los que se contraten en el futuro. A ver, yo soy trabajador de gobierno, sí, de cualquier dependencia. Sí. Ciertamente soy un trabajador regular del gobierno, me dan mi servicio médico en Ichizal, pero no tengo una aportación a un sistema de retiro. Así está, ¿no? Eso es lo primero que se gana con esta reforma, aportar un sistema de retiro. Este ejemplo de este trabajador que tiene 7 años trabajando, ¿ahora para dónde va? Bueno, esa persona que tiene 7 años trabajando, el 80% de esas personas, de esos 31,000, Marco, no tenían base. Estaban por honorarios, de raya, de contrato a tiempo indeterminado o determinado, pero no tenían base. Y no tener base significa no tener un montón de prestaciones laborales como vacaciones, como aguinaldo, como derecho a una demanda distinta a la hora que dejas de prestar tus servicios. O sea, esta acción de basificar es una acción muy justa y muy noble del gobernador Duarte, que se debió de haber hecho desde el principio, desde hace 4 o 5 administraciones, sí, pero nadie la había hecho. Lo importante es que se está haciendo ahorita. Entonces, lo primero que logras es tu basificación. Lo segundo, la aportación al fondo. Y lo tercero, Marco, yo creo que esto es lo más importante, el que viva pensiones.
si no hacíamos esta reforma para inyectarle recursos inmediatamente, 3, 4, 5 años más, A ver, creo que el truco, aplicando la palabra en un buen sentido, sí, claro. ¿En dónde está? En la fórmula para poder hacer que pensiones ¿De dónde van a venir los recursos? De los 31,000 nuevos que entran a cotizar a pensiones, que no tenían nada y que vienen a inyectarle recursos frescos, porque el promedio de gente que está trabajando en gobierno sin pensiones, Marco, es de 6 años. Para 35 que tienes que tener trabajando para jubilarte, en promedio quedan 29. Entonces, aquí es una inyección de recursos muy fuertes en base a una fórmula que se llama solidaridad entre generaciones. Esto quiere decir que los más jóvenes van financiando a los jubilados, porque cuando estos jóvenes lleguen a estar jubilados ya van a haber otros más jóvenes que también los van a estar financiando a ellos. Es un círculo virtuoso. Es un círculo perfectamente bien planeado, pero que en el mundo tiene reventadas las finanzas porque seguimos creyendo que la gente se muere a los 50 años y eso ya no es cierto. Por eso se tuvo que hacer una reingeniería de montos, de años y de edades para cotizar. Mauricio, ¿quieres algún comentario? Sí, buenas tardes, don Marcelo. Los fondos ya no alcanzan, dice usted literalmente, y seguramente ese fue el motivo de fondo precisamente. Correcto. Para delinear esta propuesta de reforma. Correcto. De ley a pensiones. Un economista local me decía que España está quebrado precisamente por los altísimos servicios públicos y sociales y garantías el seguro social, sí, hombre, aquí que ofreció durante décadas a su población. Sí, ahora está implementando pues ciertas restricciones con la cual la población no está de acuerdo. Esto lo digo porque viene a ser como una similitud. Sí. Los servicios de pensiones, las garantías, las prestaciones han sido siempre altísimas. Atractivos préstamos. Correcto. Con bajos intereses, atención médica de alto nivel. La atención médica es carísima aquí en China, en todo el mundo. Dentro de esta reforma de ley, ¿qué aspectos restrictivos se han estado o se propone implementar? Mayor austeridad, recortes de algún tipo, menor calidad en el servicio médico, que incluso me decías tú en comerciales que la imagen primaria de pensiones, cuando uno escucha el término, es servicio médico, cuando no es lo principal. Exacto. Y que esto viene siendo una especie de agregado incluso. Pensiones se crea en el 56 para dar pensiones, para poderle generar a una persona la expectativa que después de trabajar un largo periodo de tiempo en su vida tenga garantizada una supervivencia económica, un cheque mínimo quincenal, mensual. Bien, ¿qué aspectos, se están observando para ir eliminándolos, diluyéndolos, incluso transformándolos para... Lo primero importante, Mauricio, es que la ley de pensiones no contempla el servicio médico. La ley de pensiones contempla pensiones, jubilaciones, préstamos, créditos y otras prestaciones económicas. Entonces, el servicio médico de pensiones con esta reforma ni se mejora, ni se empeora, ni siquiera se toca. Digamos que sigue siendo tan bueno como lo ha sido siempre para quienes pero van a tener una carga mucho mayor. Van a tener una carga mucho mayor con los nuevos afiliados. No, los nuevos se requerirá de más recursos técnicos, humanos, es que el punto está en la pensión y en la jubilación. Sí. El que entra al sistema y va a seguir aportando para un fondo, yo lo entiendo así, Marcelo, sí. Tú me corriges si estoy mal, sí. Va a aportar para el retiro, Mauricio, pero él va a seguir teniendo el servicio médico que tiene actualmente. O sea, no es que vaya a la subrogación de un servicio Exacto. privado. La ley de pensiones solamente contempla las pensiones y las jubilaciones. Entonces quien tiene Ichisal seguirá teniendo Ichisal. Okay. Quien tiene servicio médico que proporciona pensiones lo sigue teniendo. No va a haber una carga extra para de momento no. La ley no contempla absolutamente nada de eso porque solamente habla de prestaciones económicas. Entonces y qué bueno, Marcelo, disculpa que te interrumpa, sí, y qué bueno que se aclare esto porque pudiese generarse alguna desinformación en el sentido de que diga uno: pues ahora yo voy a tener pensiones. Sí, vas a tener pensiones para tu retiro, tu aportación de fondo de jubilación y pensión, pero el servicio médico es el mismo. Exactamente. La alegría ahorita debe estar en que ya se te basificó, en que ya tienes un fondo de pensiones, en que ya vas a tener préstamos, créditos para casas, y en una segunda etapa hay que analizar el tema médico, pero de veras es por etapas. ¿Y cómo le voy a hacer con... para no empezar de cero, Marcelo, para que se me reconozcan los 5, 7, 9, 12, 15 años que tengo ya trabajando? Van a haber mecanismos, están en la iniciativa de ley que presentó el señor gobernador. Lo primero es basificar, después de basificar, afiliar, y después de afiliar, que es ir a tomarte la foto, poner tu huella digital, empezar a juntar constancias, que todas las dependencias le pides una constancia y te dice cuántos años tienes trabajados. A eso nos dedicamos, a andar reconociendo antigüedades. Vamos a empezar a reconocerle las antigüedades a quienes así lo deseen,
previo pago de sus aportaciones omitidas. Pero tendré que hacer yo una erogación, yo particularmente. Claro, pues si hay una persona que tiene 7 años trabajando en gobierno y nunca ha aportado para un fondo, si quiere que se le reconozcan esos 7 años, pues hay que pagar esos 7 años de cotización. Y el porcentaje que tendré que pagar en ese momento dado será en base al análisis de cuánto ganaba hace 5 que a lo que gano hoy. Es a precios actuales. Ahí hay una fórmula que actualiza a precios actuales. ¿Cuándo esperan la resolución del Congreso? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Y qué hay de las otras propuestas que estaban previa a esta en la legislatura local? Hay una muy buena propuesta del PRD que busca agilizar la afiliación de los trabajadores del Poder Legislativo a pensiones, me parece excelente. Hay veces que entran los trabajadores, se les contrata y hasta los 3 o 4 meses te llega el formato. Me parece excelente la propuesta del PRD. Hay una excelente propuesta del PAN que busca agilizar también las relaciones, hacerlas más fluidas, menos burocratizadas entre los sindicatos y el gobierno del Estado, más facilidad de apertura. Eso es extraordinario porque realmente estas instituciones en mucho pertenecen a las organizaciones sindicales. Entonces es muy muy importante lo que propone Ana Gómez Licón, lo que propone Hortensia Aragón y lo que propone el señor gobernador, que es una ley moderna. Sin duda va a ser una ensalada para bien de las 3 iniciativas. Oye, Marcelo, perdón, adelante, Mauricio. Tengo una pregunta rápida de un pensionado. Dice, entonces, ¿a qué edades se van a pensionar o jubilar los trabajadores y qué prestaciones van a tener y en qué les va a afectar a los trabajadores viejos? Dice aquí de esa palabra. Siguen igual, ¿no? Adelante. ¿Puedo contestar? Los jubilados se quedan exactamente igual que como estaban ahorita, con la diferencia para bien de que con esto ya les garantizamos 100 años más de pensiones, porque si no, no iba a haber con qué pagar las jubilaciones. Es muy pretencioso hablar de un siglo adelante, ¿eh? Bueno, no es un siglo, son 110 años realmente lo que se proyectó. Segundo, los que ya están en edad de jubilarse, los que ya tienen 30 o 28 años en el caso de las mujeres y no se han querido jubilar, que se jubilen cuando se les dé la gana, no se les va a hacer ninguna modificación. Tercer escenario, los que ya están en pensiones cotizando desde el tiempo que tú quieras, pero todavía no tienen la edad de jubilación, no se les afecta en nada su antigüedad, se siguen jubilando a los 30 años los hombres, a los 28 años la mujer. El único ajuste que se hace es que a partir del 2015, dentro de un año, se le va a subir un punto porcentual su aportación, en lugar de pagar el 5, paga el 6, el siguiente año el 7 y el siguiente año el 8, hasta topar al 8. Hasta topar en el 8. Las nuevas generaciones que ingresan, las que no tienen ningún tipo de prestación económica, aportarán 12. Entran aportando un 12. Y un 12 es justo. Es decir, actualmente entonces, ¿cuánto aportan? No tienen ni siquiera el servicio. No, los que ya están... el 5%. El 5%. Pero ese 5% es para cuando vas a vivir 4 años más después de que te jubilas. Un 12 combinado con que también los actuales aporten y una serie de cuestiones interesantes nos llevan a darle... Aquí lo interesante también es de que va a ser escalonado, pues no va a ser de golpe. Va a ser escalonado. Y un tema también vanguardista que se incorpora es el incentivo económico a la permanencia en el trabajo. Para que no te jubiles en cuanto cumplas los 30 años. Aquí se está incorporando un incentivo de hasta el 20%, 11% el primer año de extra, 12, 13, hasta llegar al 20% para incentivar que no haya una jubilación. A la medida que no jubilas, dejas de pagar un sueldo completo más el de un nuevo contratado. Entonces, son una serie de técnicas financieras que nos dieron la viabilidad. Marcelo, si te parece hacer una agenda... Sí, cómo no. De unos 5, 6, 7 de los puntos que sean necesarios. Correcto. Y luego irlos desmenuzando uno por uno. Si te parece, te invitamos a que lo hagamos porque se quedan muchas preguntas en el aire. Muchos quieren saber más a detalle cómo van a ser las cosas. Sí, cómo no. Los beneficios o perjuicios, y en un momento dado así lo consideran algunos. Pues bueno... el despejar las dudas, ¿no? ¿Cómo no? Pero que lo hagamos por temas, si te parece. Me encantaría. Un día pensión por antigüedad, otro día pensión por viudez, otro día préstamos, otro día jubilaciones. ¿De momento dónde se puede informar el público interesado? ¿En sus sindicatos? Sí, por supuesto. Nada de esto se hizo más que con el apoyo de los sindicatos y hoy es el primer día hábil desde que se presentó la iniciativa. Hoy iniciamos una campaña interna al interior del gobierno del estado, informativa a través de las dependencias, para que la gente vaya enterándose, porque aquí todos ganan. El que tenía ya pensiones garantiza la supervivencia del instituto y los que no tenían nada quedan incorporados al sistema económico. Una propuesta del gobernador a un problema que indudablemente ya no podía aplazarse más. Yo creo que yo no sé cómo le van a hacer los otros países. Bueno, en el sentido de que ya después de que se discute y que se conozcan los pormenores se verán, como dice Marco, los pros y los contras, pero esto le venían rehuyendo sexenios anteriores y que bueno, tarde o temprano tenía que abordarse el tema y hablar de esto de forma franca y directa como lo estaba haciendo. Fueron 2 elementos para que esto se pudiera hacer en Chihuahua para variar por primera vez en el país. Muchísima madurez de los sindicatos y muchísima capacidad de consenso del señor gobernador. Marcelo, te
No te despedimos, lo dejamos pendiente para... Nos quedamos en sesión permanente. Órale, sale. Gracias. Gracias, Marcelo.